después de la entrevista con Juan José Cardona, nos metemos en la tertulia de todos los jueves. Esta noche nos acompaña José Eduardo Ramírez. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? María Ángeles Batista, buenas noches. Inmaculada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y después de unos tropecientos meses, don Óscar Mata, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos de nuevo y estar aquí de nuevo. Se echaba de menos esto, y le echaba de menos. Antes estuvo su jefe aquí. Sí, ya lo he visto. Pero se echaba de menos los jueves, la tertulia de los jueves aquí. Es que el Partido Popular no termina de entender cuál es la fuerza de Canal 8, pero yo no digo nada. No llega a entender, no, la entiende cuando quiere y cuando le apetece, porque no es la primera vez que ha sucedido esto. Cuando hay ciertos apuros, entonces Canal 8 es súper importante. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, ponemos un breve spot nuestro y después nos metemos en la tertulia. Canariasnoticias.es. Toda la actualidad de Canarias y nacional al alcance de tu mano. Las noticias de cada isla, los sucesos más importantes, la información canaria al momento. Además, disfruta de todo el contenido audiovisual con las editoriales del día, las últimas entrevistas, las tertulias y toda la programación propia de Canal 8 TIC. Canariasnoticias.es. Síguenos en tus redes sociales. Canariasnoticias.es, el mejor periódico digital de Canarias. Tiene un ojo, ¿eh? Bien, les voy a poner un cortísimo vídeo del 25 de febrero del año 2010, porque de esta forma quiero expresar mi sorpresa y mi protesta por un hecho que conocen todos ustedes. Vamos con ese vídeo. Ayer en el puerto, muy cerquita de donde estamos nosotros, apenas a 400 metros, se produjo un hecho que además ha tenido como consecuencia la pérdida de vida de uno de los operarios que estaban trabajando en los depósitos de Dúcar, porque de nuevo cundió la alarma al producirse una pequeña explosión con fuego cuando se estaba reparando uno de los tanques de Dúcar. Es la segunda vez en 3 años que ocurre esto. Hace 3 años y pocos meses, también en la misma zona, aunque en los tanques delanteros, estaba ocurriendo esto que van a ver ahora. Vamos a ponerle el vídeo. Y claro, cuando nosotros que estamos trabajando aquí, y como nosotros miles de trabajadores todos los días, vemos situaciones como esta es la de hace 3 años y medio, pues nos tenemos que echar manos a la cabeza, porque ha estado a punto de nuevo de ocurrir una gran tragedia. Alguien me dirá, hombre, no exagere porque los tanques estos de combustible estaban vacíos, igual se dijo la vez anterior, pero ayer ha costado la vida de una persona. Y además hay que decir que los servicios de extinción de incendios del puerto y también de los bomberos, miren, los bomberos están, para aquellos que no conozcan el Cebadal, en línea recta a donde se produjo el siniestro, en línea recta pueden estar a 100 metros. No creo que más de 100 metros del parque de bomberos que está a la entrada del Cebadal con los depósitos de Dúcar. Tardaron 15 minutos en llegar. Es verdad que aquello es un poco complicado, hay que ir por Belén María, meterse dentro, en fin, todo el lío este. Pero no tenemos servicios de extinción de incendios en el caso de que se hubiese dado un siniestro mucho mayor que el que ayer le causó heridas graves a una persona y el fallecimiento a otro. Es la segunda vez en 3 años. Vamos a ver si alguien toma medidas. Bien, pues parece que no nos hicieron mucho caso porque se ha producido, como ustedes saben, el incendio del pesquero ruso en el muelle, y con todas las personas que he contactado, nadie se explica, salvo los responsables del tema, cómo es posible que no fuera extinguido el incendio del pesquero dentro de las instalaciones, dentro del propio puerto. Ha sido algo asombroso. Tirándole agua cuando tenían que haberle tirado espuma, me dicen algunos, otros que saben y tal, pero que era un pesquerito. Usted se puede imaginar que un buque de estos que vienen cargados de turistas, o un petrolero, se incendie aquí dentro. ¿Qué es lo que harían entonces? Bueno, es una vergüenza lo que ha ocurrido, y como consecuencia de haber sacado el pesquero ruso fuera, pues tenemos un problema medioambiental importante, que algunos dicen que por estar
por haberse hundido, donde se ha hundido, es muy posible que esa contaminación llegue a Tenerife y posiblemente al Hierro. Quiero dejar nada más que constancia de esto y ahora hablamos con los contertulios de lo que estimen oportuno. Don José. No, pues yo creo que este tema es de la suficiente gravedad como para dedicarle un momentillo. Yo vi el incendio desde mi casa, porque yo vivo al principio de Escaleritas y tengo vistas precisamente a esa parte del puerto, y vi el incendio y la verdad es que es bastante aparatoso y escandaloso, y después ya el seguimiento posterior de lo ocurrido a través de los medios. No podemos presumir de tener uno de los puertos más importantes de esta zona del mundo cuando no somos capaces de afrontar un incendio de estas características, que como bien dice usted, no estamos hablando precisamente de que se estuviera quemando el petrolero potente, ni un transatlántico, ni nada de eso, estamos hablando de un barco de mediano tamaño, y no hemos sabido afrontarlo. Y lo más sorprendente es que ya el gobierno de España debería tener experiencia en este tipo de cuestiones. Ya vivimos una situación catastrófica con el tema del Prestige, y parece mentira que no se hayan fijado ningún tipo de protocolo de actuación ante estos casos, o que los puertos no estén preparados para poder llevar rápidamente a este tipo de barcos y poder afrontar allí, sacarles el combustible y terminar de apagar el incendio. Es sorprendente. Y después habrá que pedir explicaciones. Vamos a aprovechar que está la ministra aquí. Yo, Pedro Quevedo, mi compañero, ha pedido en Madrid la comparecencia de la ministra, pero nos van a tener que explicar determinadas decisiones que se han tomado. Uno ve el recorrido que sacan, cuando sacan el barco del puerto, que lo llevan hacia el sur de Fuerteventura para después volverlo a acercar a Gran Canaria. Es decir, hace un recorrido, ahí por ahí una infografía que circula por las redes, que alguien tendrá que explicar por qué se hizo de esa manera, por qué se llevó al barco a dar vueltas hasta que finalmente se le hundió. Y el tema debe ser grave y debe ser importante porque la ministra está aquí. Es decir, que la ministra se haya desplazado a Canarias porque el tema debe tener bastante más enjundia de la que nos están contando, y la catástrofe natural puede ser importante. Esperemos que no sea así. Ojalá que este combustible se lo lleve la marea a otro lugar, aunque pinta muy mal. Yo también estaba viendo esta tarde que es posible que acabe en Tenerife, y decían que quizás también en La Gomera. Sí, vamos a ver, yo que presumo de ser una persona poco alarmista y poco dada a hacer declaraciones que puedan alarmar a la opinión pública o que puedan perjudicar una investigación en todo caso, creo que ya llevamos 3 días que ni siquiera se han dado unas explicaciones pues reales o completas con respecto al procedimiento. Creo que ha fallado evidentemente porque no hay un plan de contingencia en Canarias para estos casos, y sobre todo lo que más me asusta, independientemente de que se tenía que haber actuado dentro del mismo muelle, lo que más me asusta sobre todo es si en este caso que tenemos ahí un pesquero con los tanques llenos de combustible que no han sido capaces de desalojar antes de que se hundiera. Si en un momento determinado uno retrotrae la preocupación con respecto a las prospecciones petrolíferas que supuestamente pudiéramos haber tenido esas bolsas de petróleo, en caso de haber habido algún fallo, nos garantizaban que íbamos a tener una garantía absoluta de la capacidad del gobierno de España para tratar de evitar un desastre ecológico en nuestras costas. Yo creo que este era un momento para haber demostrado que realmente tenemos un plan de contingencia lo suficientemente eficaz como para actuar sobre la marcha. Me gusta respetar a las autoridades competentes. En este caso creo que la delegada del gobierno, sus declaraciones debieron haber sido más expresivas, más completas en cuanto al destino que tuvo la embarcación, y no echar mano de que las mareas irían para un lado o las mareas irían para otro. Y creo que todavía la opinión pública está esperando, y todos nosotros también, a que nos expliquen realmente. Yo he puesto ese vídeo que que hemos emitido hace un ratito porque, claro, si son incapaces de extinguir el incendio de un pesquero con 1.400 toneladas de fuel y los llevan fuera porque no tenemos lo que tenemos que tener, ¿qué pasa si se quema uno de los depósitos como ese que estamos viendo, pero lleno? Los que vivimos en el Cebadal, los que trabajamos en el Cebadal,
vamos, salimos volando hacia Tenerife todos juntos porque han sido incapaces de arreglar ese problema. ¿Qué pasa si hay un incendio mayor? Estamos en manos, en fin, Inmaculada. Bueno, yo creo que en este aspecto estamos todos ante la misma situación de lo primero que es que cuáles son las medidas de seguridad y cuáles son los protocolos que tenemos o que son los que se llevan aquí. Pero yo creo que antes también de preguntarnos todo eso, lo que tendríamos que preguntarnos es precisamente una de las cosas es, estamos hablando de un barco que tenía múltiples denuncias ante la Unión Europea, no solamente por pesca ilegal, sino por diferentes malos tratamientos o malos usos, malos hábitos. Ante eso ha seguido navegando y aquí no ha pasado nada. Pero a partir de ahí, ¿cuáles son esos controles que se llevan no solamente de la Unión Europea, sino también desde todas y cada una de las instituciones que son responsables? ¿Por qué además cuando ha sucedido esto y se tiene que hacer sofocar el fuego, que era lo principal y lo prioritario, cómo es que luego una vez que se ha sofocado ese fuego no se ha buscado los mecanismos? Porque lo que no podemos hacer es permitirnos lo que nos sucedió con un Prestige o lo que sucedió aquí, por ejemplo, como lo que ha editado ahora mismo Juan Carlos hace años, lo que pasó aquí en el puerto de Las Palmas. Al final todo esto es cómo es que no hay todavía protocolos para sacar todos esos posibles vertidos que luego se hacen. ¿Y quién da la información para que se tenga que hacer, o la información no, quién da la autorización o la orden para que se tenga que hacer este traslado, este recorrido para al final dejarlo donde está? Pero lo que sí es cierto, Juan Carlos, y creo que eso lo oía usted en algún momento, y es que ahora mismo porque están los vientos como están o están las mareas como están, si hubiera un cambio de mareas y vinieran los vientos del sur, claro, y vinieran los tiempos del sur, el problema es dónde lo tendríamos, ¿no? Que nos cargaríamos de verdad con el daño que eso generaría el principal motor de economía de las islas o de esta isla, como es el turismo, porque eso invadiría no solamente la costa de Maspalomas, sino que cogería todo lo que es la costa, porque eso además, fíjate cómo se desarrolla. Yo lo que sí pido es no solamente es precaución, sino también es moderación a la hora de dar información, porque yo no soy ninguna experta y no voy a presumir de hablar de lo que no sé, pero sí desde luego mucha más moderación y mucha más precaución por parte de las autoridades competentes. Pero aunque esto es importante que hablemos, yo creo que hoy están sucediendo muchas cosas también, Juan Carlos, en la ciudad, en España, están sucediendo en España y de hecho ha sido el asombro de hoy de todo lo que está sucediendo en Madrid también con Rodrigo Rato. Y después también, si tenemos oportunidad, que me da la impresión de que sí, me gustaría hablar de lo que es el respeto a la legalidad, a los reglamentos, a la ley, cuando estamos hablando de inauguraciones, si no directas, sí encubiertas, en épocas que tienen que ser nulas por parte de las instituciones como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ya tendremos tiempo de escuchar lo que comenta Inma. Centrándonos en el tema inicial, ¿no? En el tema del pesquero, sí me gustaría, Juan Carlos, comentar ciertos puntos que he ido anotando, porque hoy precisamente, como te comentaba antes de que entráramos en cámaras, ¿no? Pues este mismo tema lo estuvimos tratando por la mañana en otro medio, y cierto es que parece que cuando ocurre una desgracia de este tipo, parece que todos sabemos o nos convertimos de repente en especialistas, en técnicos, y empezamos a hacer comentarios que incluso pueden llegar a alarmar más de lo que puede llegar a ser. Y con esto no quiero decir de que el tema no sea importante o grave, pero cuando se empiezan a escuchar ya incluso comparaciones como con el Prestige, que nada tiene que ver este caso con el Prestige, puesto que el Prestige era un petrolero y esto es un pesquero, puesto que estamos hablando... Era crudo, esto fue el oil, exacto, esto totalmente es un combustible totalmente diferente, biodegradable, de hecho, es este combustible, mientras que el otro no era biodegradable, y estamos hablando de que el Prestige era 53 veces más de cantidad de combustible que lo que evidentemente estamos tratando en este tema. Entonces, claro, cuando vemos en los medios de prensa las portadas que hemos visto hoy, en el día de hoy, después nos quejamos de que el turismo se va. Y es que hay ciertos temas que tenemos que tratar, pues yo creo que con responsabilidad acorde a lo que es la información y la gravedad de dicho problema, ¿no? Entonces, en su momento yo llegué a escuchar y a leer de que los técnicos recomendaron
alejar dicho pesquero del puerto, puesto que los problemas se podían dificultar muchísimo más al intentar sofocar dicho incendio en el mismo puerto, ¿no? En este sentido, habría que esperar los informes técnicos pertinentes para poder, evidentemente, hacer juicios de valor sobre si ha estado bien o ha estado mal, puesto que ninguno de los que estamos en esta mesa somos técnicos especialistas en esta temática, ¿no? En temas de barcos, aeronáutica o cualquier otra modalidad que corresponde a este problema, ¿no? Yo lo que sí veo es que tanto el gobierno de España como algunas otras autoridades han respondido de forma rápida. En este caso se ha trasladado a la ministra y también ha hecho unas declaraciones la delegada del gobierno. La ministra se traslada aquí cuando si no se traslada, porque es una falta de responsabilidad. Y si se traslada, como dice Nueva Canarias, pues porque el asunto tiene que ser muy grave. Yo creo que el traslado de la ministra a dicho problema, sea grave, regular, o muy grave o leve, yo creo que es un acto de responsabilidad, porque que está dentro del cargo de la ministra, de cualquier ministra que realmente ostente la cartera que ostenta la actual ministra, independientemente del partido que sea. Porque si ocurre una desgracia, sea leve, media o grave, pues debería de trasladarse de la misma manera, que los que hemos ostentado cargos de responsabilidad, como Inmaculada o el que les habla, pues cuando ocurre algo en un barrio, por muy flojo que sea o grave que sea, nos tenemos que trasladar, porque yo creo que va en la responsabilidad del político de turno que tiene que acudir. Entonces yo creo que el gobierno de España ha respondido bien, tanto a través de la delegación del gobierno como a través del ministerio correspondiente. Evidentemente ya he comentado que esto no tiene nada que ver con el Prestige, es un tema totalmente diferente, que no con esto quiero decir que no sea ni importante ni grave, pero no tiene absolutamente nada que ver con el Prestige, y sí pedir evidentemente a los medios que traten el tema con cierta responsabilidad para no crear ciertas alarmas. Antes se puso encima de la mesa las prospecciones. Fíjense ustedes, Canarias es un archipiélago que potencialmente tiene este peligro, porque por aquí pasan muchísimos buques, muchísimos pesqueros, muchísimos, y puede ocurrir un accidente de cualquier índole en esta materia. Igual que ocurren desgraciadamente accidentes a nivel de aeronaves, pues también evidentemente pueden ocurrir accidentes a través de barcos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ocurre en un barco un accidente, evidentemente, al igual que en una aeronave, porque estamos hablando de víctimas, en un barco también los daños son muy significativos, porque enseguida todo se vierte al mar. Y enseguida pues cunde el pánico y se intenta, y lo que comentaba antes, todos nos convertimos de repente en técnicos y empezamos a hacer juicios de valor. Las prospecciones que tenían, sin embargo, el aval del Parlamento Europeo como del Gobierno de España, fueron muy criticadas, y el gobierno de Canarias se gastó muchísimo dinero en su momento por, evidentemente, hacer una campaña en contra de las prospecciones. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso, que ya lo habíamos dicho nosotros, Canarias tiene un peligro potencial día tras día, porque por aquí pasan muchísimos, vuelvo y repito, buques y pesqueros. ¿Y qué pasa con ese peligro potencial? ¿Acaso el gobierno de Canarias ha hecho algo en este sentido? ¿Ha hecho un plan o un protocolo de emergencias, como tú comentabas antes o como se ha comentado encima de esta mesa? Entonces, hay que distinguir ciertos aspectos que algunos no tienen ningún tipo de peligrosidad y tienen el aval del Parlamento Europeo o del Gobierno de España, y otros peligros que evidentemente son susceptibles de que pueden ocurrir en cualquier momento del día, ¿no? Bien. Vamos a ver, Mira, pero no, que lleve tiempo sin venir porque no les ha dado la gana, por los motivos que haya sido, no le deja que ahora se coja todo el programa para él, Juan Carlos. Creo que haya cogido más tiempo, ¿no? No quiero defender a Óscar Mata, pero si sumamos los dos... Bueno, ya estamos con la misma cantinera, qué aburrido. No, pero usted me va a dar la razón que siempre empieza ella. Y acaba. Y acaba. A ver, si ahora mismo la gente empieza a especular, a decir, a no decir, y los medios sacan y no sacan, también hay parte de responsabilidad de las autoridades porque no informan. Es que ha habido, como antes decía María Ángeles, durante un montón de tiempo en donde no se decía nada, en donde nadie comparecía, en donde la información era muy pequeña, muy corta y muy sesgada, y eso provoca que la gente y que los medios busquen la información por su cuenta y al final pasan determinadas cuestiones, con lo cual parte de responsabilidad tienen las autoridades. Es verdad que por aquí pasan un montón de barcos. Entre Gran Canaria y Tenerife hay una banda de aguas internacionales en donde no se puede hacer absolutamente nada, y esa responsabilidad, tú dices, el gobierno de Canarias debería ser, no es del gobierno de Canarias, en todo caso debería ser del gobierno de España, que debería reclamar ya por fin que se fije cuáles son las aguas canarias y por tanto españolas, para poder tener un control sobre ellas. Pero es que aunque las aguas fueran españolas, el gobierno de Canarias tampoco tendría ningún tipo de responsabilidad. Es el gobierno de España quien tiene ahora mismo la posibilidad de acometer ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, es verdad, estamos vendidos. En Canarias estamos vendidos. Pasan barcos sin ningún tipo de control, que no se sabe ni de dónde vienen ni cómo son, entre Gran Canaria y Tenerife a diario. Por lo tanto, estamos vendidos. Pero sabiendo esto,
deberíamos tener algún tipo de protocolo de actuación, y eso es lo que estamos reclamando. La sensación que tenemos muchos es de un país en este sentido tercermundista. Yo estoy seguro que a diario hay muchísimos barcos de las características de este que han tenido accidentes en muchísimos puertos de todo el mundo y no pasan estas cosas. Es que no estamos hablando de un gran transatlántico, no estamos hablando de un gran petrolero, estamos hablando de un barco normalito. Y mira la que se ha montado, es decir, la sensación que uno tiene. Estaba recordando estos pobres chicos que fallecieron hace unas semanas en Marruecos por el desastre de los servicios de emergencia marroquíes. Y uno piensa que, y decía uno, oye, qué bien que España está preparada para estas contingencias y tenían equipos, tenían gente y estaban profesionales, muy profesionales. En esto da la sensación de que somos un país tercermundista, de que no estamos a la altura de las circunstancias para poder reaccionar rápidamente. Por lo tanto, yo creo que las responsabilidades aquí, yo encantado de echarle la culpa al gobierno de Canarias, pero me parece que el gobierno de España también tiene muchísima responsabilidad en este tipo de cuestiones, porque como bien sabes, también el puerto es responsabilidad del gobierno del Estado y del ministro de Fomento. Por eso está la ministra aquí precisamente. Con el tema de Rodrigo Rato, muy rápidamente, yo creo que esto es el síntoma de una época, un síntoma más, un símbolo más de una época desastrosa para la historia de España, en donde muchísimos políticos, un Partido Popular con 2 ministros creo que ya han pasado por la cárcel del gobierno de Aznar, si no me equivoco ya 2 han pasado por la cárcel, alguno más tiene conflictos, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, 3 tesoreros del partido imputados, algunos de ellos han pasado por la cárcel. Yo creo que una de las cuestiones por las que el Partido Popular va a sufrir un severísimo castigo en estas elecciones tiene que ver sobre todo con eso. Yo creo que la gente tiene que castigar una manera y un comportamiento de hacer las cosas que tuvo el Partido Popular durante una época en este país. Bien, voy a coger una llamada. Aguas Internacionales entre Gran Canaria y Tenerife, entre Gran Canaria y Fuerteventura. También hay otro corredor ahí, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Tajín. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Quería decirle que la cuestión del muelle de aquí de Las Palmas de Canarias no tiene incendio, no tiene nada. Tiene cuatro estos camiones de estos que no pagan ni nada para Malmacoa. Pues yo soy nacido en la playa de Las Canteras, de estos sitios de la iglesia, tengo 66 años, y yo me acuerdo de los bomberos que había un incendio allí por la parte de abajo de la entrada del muelle, ¿no? Y los bomberos, la bomba no funcionaba. Tenía que coger una bomba de allí para poderlo. Y cuestión de esto es del Estadio Insular. El parque que está haciendo esto es un parque tercermundista, porque eso de bonito no tiene nada. Y otra cosa, las palmeras esas, no hay palmeras canarias. El señor Tajín. Yo no he visto el parque, por eso no sé todavía. Pero que sí, yo claro, todos claro. los días y de la calle Córdoba, calle Málaga. Ah, sí. Y espera un momentito. Y el que está aquí a la izquierda de la imagen es el concejal de limpieza. Sí. Porque se pase por la calle Málaga y todo, estar el Batán, yo hablo con experiencia, ¿me comprende? Muy bien. Porque soy un hombre que comprende. De acuerdo. Gracias por su llamada. Yo no sé si fue Pepa Luzardo con la autoridad portuaria o Jerónimo Saavedra con la autoridad portuaria, que hubo un conflicto para saber cómo se compensaban los servicios, los parques de bomberos, que el muelle decía que había que utilizarlos de la ciudad o no sé si hubo una acuerdo. Ha seguido con todos los gobiernos, no solamente fue con uno. Sí, eso es lo que comentábamos antes. El señor tiene toda la razón. No hay un plan de contingencia, no hay un protocolo especializado que determine y que conozcamos todos para nuestra tranquilidad. Dirigido realmente a un posible incendio dentro de las instalaciones del muelle. Máxime cuando ahora estamos, como antes bien se comentaba, presumiendo de tener uno de los muelles más importantes de España y casi de Europa. Tengamos en cuenta que la afluencia por parte de la autoridad portuaria de apariciones ahora, dada la importancia de las inversiones que se han realizado, que se han venido realizando, creo que en una de ellas se podía aprovechar para contarnos a todos cuáles son los planes que determinan, pues en caso de una emergencia, cómo actúa la autoridad portuaria y cómo actúa lo que es el ayuntamiento, ¿no? En qué medida tiene cada uno la determinada responsabilidad.
A mí me gustaría comentar, en referencia a lo que comentaba de la calle Córdoba, la persona que llamó, porque justo ayer nosotros estuvimos en la calle Córdoba, aunque posiblemente en otra zona de la que está comentando, y quería volver a denunciar lo que es la calle Eufemiano Jurado, que es la que baja y la que llega hacia los nuevos juzgados, que una y otra vez se ha reiterado el problema. Es una obra recién hecha, una obra en la que se ha hecho una determinada inversión, una obra que se ha deteriorado por varias partes, que se ha rebacheado, que en este caso Compromiso ha pedido directamente que la obra se haga en condiciones, que esta reforma se haga de forma que el firme quede de una vez bien colocado, ya que no lo fue a la primera. Que se tenga en cuenta que debajo hay un parking, que esa carretera está en un hueco y están pasando continuamente el servicio de guaguas municipales con un peso determinado, y que al parecer no estaba previsto un asfalto de la calidad suficiente como para que no se deteriorara a los pocos meses de ser colocado. Y yo creo que de una vez debemos de pensar en que es un derroche el que una obra nueva se estropee, se rebachee, se haga mal, y bueno, yo creo que de una vez por todas se podría arreglar, de manera que además, mientras se haga ahora, que está en garantía, pues no le va a costar nada al ayuntamiento. Como sigamos esperando, yo creo que hay que exigir de una vez por todas. Me gustaría preguntar sobre, ya que tenemos aquí a un concejal del partido de gobierno, preguntar el tema del estadio insular. Porque el estadio insular, o el antiguo estadio insular, ha sido una decepción para todos los vecinos y para todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. De forma que se nos había presentado una determinada obra, un determinado proyecto, que nada tenía que ver con el proyecto inicial que fue aprobado, y que bueno, que todos vimos como que era la gran maravilla para aquella parcela, y resulta que no es así, y nos presentan un proyectito, pues más o menos para poder terminarlo en elecciones, en periodo preelectoral, sino que es que además no se adecúa, no es semejante siquiera con el proyecto que nos presentaron, y además en contra de todos los vecinos, de la opinión de todo el mundo. Sí que me gustaría, cuando le corresponda la intervención al compañero, que... Yo es que quería enlazar antes pero lo voy a dejar para el final, hablar de las campañas de publicidad y propaganda, pero esto yo creo que lo voy a hacer para el cierre del programa, cuando usted nos avise, porque quiero pasar, si no le importa, Juan Carlos, para el final la foto. Las dos fotos hechas. Las dos fotos que he traído. Pero eso lo voy a dejar para el final. Yo creo, para el final, yo creo que es que no voy a seguir con lo que ha dicho José Eduardo con respecto a lo que ha sucedido esta tarde, porque de verdad que es impactante ver la situación en la que hemos visto en televisión. Además estaba preparando yo la reunión de mañana, la situación en la que uno encuentra o ve a una figura como Rodrigo Rato. Pero lo primero que me vino a la mente, ¿sabes lo que fue? Sé fuerte, no se llama Luis, se llama Rodrigo, pero sé fuerte. Porque después, claro, para eso están los medios, están las bibliotecas, las hemerotecas, está todo, y empiezas a sacar información y ves lo que se decía de Rodrigo Rato, de la persona tan importante, pero puesta por las nubes, que nunca mejor dicho, cuanto más alto subes, más fuerte es la caída, de Mariano Rajoy, de José María Aznar, de María Dolores de Cospedal, de todos, porque estamos hablando de una persona que ha sido, no solamente ha sido vicepresidente primero del gobierno, sino que fue ministro de Economía y Hacienda, que ha sido presidente del Fondo Monetario Internacional, que ha sido presidente de Bankia, y que después de salir de ahí hay que ver cómo ha venido en decadencia por el sentido de todas aquellas operaciones que pueden ser constitutivas de delito, porque estamos hablando de una persona de tal relevancia que es, oye, por alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y delitos fiscales. Sí, son muchas cosas, pero bueno, eso lo decía porque de verdad que me vino a la mente aquello de ser fuerte, Luis, aguanta. Pasa que es muy impactante, ¿no? A mí sí me gustaría, ya que tenemos la oportunidad, por fin, de poder volver a tener conversaciones y debates con el Partido Popular, porque esta casa importa, Juan Carlos. Yo siempre lo he dicho, todo lo que soy se lo debo a Televisión Independiente Canaria, después de muchos años, y mire que hemos tenido diferencias, pero bueno, siempre me ha permitido que esté aquí y yo se lo agradezco. Pero yo creo que el gobierno tiene que explicar muchas cosas. Lo que pasa es que no es solo el gobierno. Con respecto al estadio insular tiene que explicar el alcalde y tiene que explicar el presidente del Cabildo.
aunque ya no son del mismo partido, los dos se hartaron a hacer fotos, y no olvidemos que esto es proyecto de los dos. Que ahora no sean amigos, esto es como las separaciones. Las separaciones, hasta que no pasa el respeto, no pasa el duelo, no nos volvemos a sentar. Pero es responsabilidad de José Miguel Bravo y Juan José Cardona. Y después me gustaría que me dijeran algo de la situación en la que nos encontramos. ¿Sabe con qué me he acordado de usted estos días? El confital. Ah, amigo. El confital. Si nos está viendo Nardi, me debe una cena. Nardi le debo una cena, y yo, como he sido testigo, pues también voy a cenar. Yo también voy a cenar. A punto. Lo dudo. Voy a coger una llamada a Óscar y después interviene. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Eso, señora. Que la acompaña ahí. ¿Cuántos años sin Quiero oírla? hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo sin oírla? Al señor del PP que está ahí. Don Óscar Mata. A ver, porque el PP quitaron ahora para las votaciones a Bravo de Laguna, a ver si me pueden contestar eso. Muchas gracias. Eso es pregunta Muy de bien, examen. gracias. Pregunta de examen. Pero Por hace cierto, tiempo que no escuchamos. Que ha lanzado un viaje de Inmaculada para allá, pero también para acá. No lo tendrás que explicar, hombre, que sí, claro. Lo indefendible nunca se defiende. Eso es Karen María Ángeles. No, ya que Compromiso por Gran Canaria nos pide explicaciones, que es el último tema por el que voy a terminar, ¿no? De la decepción de todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, y de que si es un proyectito pequeño y que si lo hemos cambiado, me imagino que esto, como bien dice Inmaculada Medina, tendrás que responsabilizárselo al que va a ser cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria. Pero bueno, voy a empezar también a hablar un poco en el orden que se han tratado los temas, ¿no? Cuando yo me refería a hablar con responsabilidad referente a algunas desgracias, me refería a hablar con responsabilidad como, o no hablar, mejor dicho, con responsabilidad como se ha hablado antes, como por ejemplo José Eduardo decía que por aquí pasan innumerables barcos que no se saben ni de dónde vienen. Hombre, eso yo creo que no se saben ni dónde vienen, que no hay ningún tipo de control. Yo me imagino, y no voy a ser yo defensor del presidente de la autoridad portuaria. Pues deberías, que bastante favores que le hace el alcalde. No, favores no. Con respecto a la ciudad. Perdón. Hay un trabajo bastante bien hecho de forma conjunta entre ayuntamiento y autoridad portuaria, que nunca lo hubo, quizás en mandatos anteriores. Pero bueno, en este caso, si no me vuelves a interrumpir más, yo me imagino que autoridad portuaria, gobierno de Canarias y gobierno de España, evidentemente tendrán muy bien identificados los barcos que vienen, de dónde vienen, de qué procedencia, si están en regla, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no sería, vamos, un acto de total irresponsabilidad de todas las administraciones públicas. Y no lo creo, no creo. Es que me cuesta creerlo. Está entrado aquí legalmente. De la misma legalmente, manera, pero no nos olvidemos que tenía todos los problemas de que la tiene. misma manera, sí, una cosa es que entre con los permisos, como bien comenta Inmaculada, vencidos, etcétera, etcétera, pero no entra con total desconocimiento de las autoridades. ¿Cómo va a entrar un barco sin saber dónde viene? O sea, ¿cómo va a atracar en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria por la cara? Eso es imposible. Por eso es importante. Pero no hemos dicho eso, Óscar, hemos dicho que entre Gran Canaria y Tenerife pasan barcos que nadie sabe de dónde vienen. Y el programa se graba. Tú acabas de comentar que copia la frase de que no se sabe ni de dónde vienen los barcos. Entre Gran Canaria y Tenerife. Por favor, evidentemente. Entonces, a eso es a lo que me refiero yo, evidentemente, con hablar con un poquito de responsabilidad, porque es que los que nos ven se creen que esto es jauja y que aquí entra y sale todo el mundo como perro por su casa. Entonces hay que hablar con criterio. El tema de Rodrigo Rato, evidentemente lo de Rodrigo Rato obedece a un proceso de corrupción que viene del pasado y que todo está aflorando ahora. Yo me imagino que en un futuro ya no va a haber tanta, es que no debería haber nada de corrupción, porque el presente ahora es lo que se está corrigiendo. Y como todo esto del pasado está aflorando ahora, pues evidentemente todo es noticia referente a los temas de corrupción. Yo siempre lo he dicho, o lo decía, mejor dicho, en esta mesa, aquellas personas que han cometido una serie de delitos, seas quien sea, pues los tendrán que pagar, tendrán que hacer evidentemente caso a la justicia, y en este caso pues dar explicaciones. Lo que comentaba antes Inmaculada, cualquier persona puede ser un crack a nivel económico o a nivel político ante los ojos de un presidente de un gobierno de la nación, de un presidente de un partido, de una vicepresidenta, etcétera, etcétera, pero después puede salir rara esta persona. Es decir, no tiene que ver que una persona en su materia sea uno de los mejores, que después evidentemente con el tiempo pues oye, se tuerza el árbol y se convierte en una persona corrupta, como parece ser que se ha demostrado con este hombre. Entonces ya los juzgados evidentemente tendrán que hablar lo que tengan que hablar, y por eso digo yo presuntamente, y esto ocurre en todos los partidos. Yo en una tertulia que estuve con tu compañera Isabel Mena, que fue cuando se destapó, o cuando fue noticia, mejor dicho, el caso de Juan Fernando López de Aguilar, yo no quise pronunciarme porque es presuntamente, y este hombre se tendrá que demostrar si realmente todo lo que se escribe en prensa, porque claro, también no es lo mismo que se escriba un caso de una persona que no es conocida,
que no tiene nada que ver con la política, a una persona que ha sido ministro, a una persona que ha sido presidente de una institución o de una organización importante. Evidentemente tiene mucho más rédito a nivel mediático que una persona que es del pueblo llano. Entonces, cuando se trata de una persona que tiene un interés político, un interés significativo para la sociedad, pues evidentemente pues eso tiene un mayor morbo y hay que sacarlo pues a todas luces, ¿no? El tema de los planes de seguridad que comentaba antes Ángeles, bueno, yo evidentemente desconozco si el Gobierno de Canarias, a través de la autoridad portuaria o a través de lo que es puertos, tiene ya actualizado su plan de seguridad, pero ustedes saben, que era cuando estaba Nardi, que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está el PEMULPA, el Plan de Emergencias Municipal, y ese sí está actualizado. Y referente, por último, ya para terminar y no extenderme, Estadio Insular. Hombre, Ángeles comenta de que es una decepción para todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Yo te puedo sacar, Ángeles, una lista muy grande de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, que para ellos no es una decepción, eso es una opinión tuya, evidentemente, una opinión subjetiva. Una opinión que, como bien decía Inmaculada, tendrías que también responsabilizar en su justa medida al que es presidente actual del Cabildo Gran Canaria, que se presenta con compromiso de forma conjunta para el Cabildo de Gran Canaria, y creo que también para las elecciones municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No se trata de un proyectito pequeño, esto se trata de un proyecto que viene cofinanciado en su mayor parte en un porcentaje muy alto por el Cabildo de Gran Canaria, y es un proyecto que supera el 1.000.000 de euros. Un proyecto de más de 1.000.000 de euros no es un proyectito, como tú lo acabas de comentar, y evidentemente este proyecto sí obedece a lo que es el proyecto en sí. El que se cambien unos colores no quiere decir que se cambie el proyecto. Bien. De tal manera, perdón, ya para terminar, si se cambiara realmente el proyecto, se podría tanto denunciar como impugnar, y ningún grupo político lo ha hecho y ningún colectivo tampoco lo ha hecho. La iniciativa de Rodrigo Rato parte de la Fiscalía, que aunque los fiscales son independientes, jerárquicamente dependen del gobierno, que es quien le pide al juzgado número 35 de Instrucción de Madrid que haga todo esto. Eso es parte de la Fiscalía, ¿no? Sí. Bueno, con el tema... perdón, una llamada, me dicen, perdona, Vicente. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, señor Tangel. Buenas noches. Soy Alfonso de Dinamo. Hola, Alfonso. No. Vamos a ver. Hombre, si por lazos del demonio sucediera que los vertidos llegaran a las playas nuestras del sur, oiga, no hay disculpa ninguna, ¿eh? Otra cosa, lo de rato, lo hace una persona que no tiene ni escrúpulos ni dignidad. Pero que eso también ha pasado, ha habido gente también en el PSOE que ha metido la gamba, ¿eh? Mucho. Sí. Mucho. Y otra cosa, don Oscar. Sí, dígame. Yo creo que con dos personas no se soluciona, con dos personas en la limpieza de la Rambla, no se soluciona el problema que hay. ¿Qué quiere usted taparnos la boca? Bien. Hombre, por favor, haga las cosas bien, hombre, que si no márquese. Buenas noches, señor. Gracias, Alfonso. Con el tema de las aguas, yo lo que dije, creo que el programa lo repiten el domingo, te lo ves, Óscar, y verás lo que dije. No, he copiado la frase. Que las aguas, sí, ya. Que hay un canal de aguas internacionales entre Gran Canaria y Tenerife, y me apunta el moderador, y es verdad, también entre Gran Canaria y Fuerteventura, de aguas internacionales, que no son del control de nadie, y que por ahí pasan barcos que no controla nadie. Eso es lo que he dicho, porque además no pueden ser controladas. Y lo que nosotros llevamos reclamando muchísimo tiempo es que se fijen definitivamente cuáles son las aguas canarias y, por tanto, españolas, para poder ejercer un control sobre lo que pasa entre nuestras aguas. Y no debe ser tan difícil, porque para sacar petróleo, rapidito que se pusieron de acuerdo con Marruecos, dijeron ustedes de aquí para allá y nosotros de acá para allá. Pues esa mediana que se fijó para poder sacar petróleo, que se fije de manera definitiva, y vamos a resolver el tema de las aguas internacionales. Con el tema de lo de Rato, yo entendería tu argumento, Óscar, si eso, bueno, pasó con uno. El señor Rato nos salió ahí una oveja negra de repente, que es que las cosas salieron mal, pero es que es muchísima gente, es que es prácticamente toda una generación de políticos que crecieron alrededor de José María Aznar, que no descartemos que sea el próximo en caer, en donde está corrupto hasta el tato, todo el mundo, ministros, alcaldes, presidentes de comunidades, los tesoreros, los tres elegidos, primero por Aznar y después por señor Rajoy, los tres imputados, uno de ellos en la cárcel. Esto no es un tema de una persona, esto es un tema de una cultura política durante un momento dado en el Partido Popular, que yo no digo que eso se esté produciendo ahora, pero que sí se produjo en aquella época, en donde muchísima gente se acercó al Partido Popular para forrarse,
para forrarse, y eso ocurrió, y eso yo creo que la gente se lo va a tener que castigar como se los castigó al PSOE en su momento. Claro que al PSOE también le pasó y recibió el castigo oportuno, se les mandó a la oposición y ellos han hecho sus limpiezas internas y han resuelto las cosas. Con respecto al tema del estadio y otros espacios emblemáticos que tiene la ciudad, el electoralismo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas buenas porque es verdad que muchas veces se reacciona cuando vienen las elecciones y se hacen determinadas cosas, pero también tiene lo malo, que es lo que ha pasado en el Estadio Insular, o lo que está pasando en el Rincón, o lo que va a pasar en La Ballena, que es que se devalúan espacios emblemáticos de la ciudad solo por tirarse una foto rapidita. Con el tema del Estadio Insular, el proyecto inicial, el que ganó el concurso en el pasado mandato, un concurso internacional presentado por el Cabildo, en el que todo el mundo estaba de acuerdo, todos los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, era el proyecto que se tenía que haber hecho. Es verdad que era un proyecto caro, es verdad que era un proyecto que a lo mejor en las épocas en las que estamos no se podía acometer de la manera que se iba a acometer, pero se había hablado con los arquitectos y los arquitectos proponían acometerlo por fases, adaptado a los tiempos en los que estamos, y se podía haber hecho, y se podía haber hecho un espacio emblemático que era lo que requería ese sitio. Es verdad que después el Cabildo trató de privatizar el espacio, de llenarlo aquello de canchas de pádel y de fumbito y de no sé qué, y un mariposario, y privatizar aquel espacio, que logramos pararlo a través de una moción que presentó Nueva Canarias tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo. Pero el proyecto que al final ha quedado es un proyecto low cost, un proyecto cutre, un proyecto que no contenta a nadie, ni siquiera al Cabildo de Gran Canaria, que es verdad que lo financia, pero que se ha quitado de en medio. Es decir, es un proyecto que no le gusta ni siquiera a los vecinos, pero es que lo mismo están haciendo con el Rincón. En el Rincón, además de poner el potrero, ahí siempre se habló de poner un espacio ferial, de poner hotel, de poner el parque de la música. Es decir, había miles de proyectos para sacarle rendimiento a aquel espacio, y al final ustedes lo que van a poner es un parque, una zona de esparcimiento, le llaman ustedes, al lado de la zona de esparcimiento más importante que tiene la ciudad, que es las canteras, con lo cual no parece que tenga mucha lógica. Y con La Ballena exactamente lo mismo. Después de la chapuza de lo de La Ballena, de haber enterrado dinero ahí a mansalva, lo que van a hacer allí es un palmetum, una pista para correr y una cosa bastante cutre que podría ser, y tú eres del distrito, el gran pulmón que necesita la ciudad alta. A ver, yo me alegro mucho de que me den la oportunidad de explicar con respecto al Estadio Insular que el Cabildo, la única intervención que ha tenido, porque así se firmó en el convenio, es la económica. El Cabildo lo único que ha hecho es aportar el 50% de la inversión. Únicamente, y el documento está publicado y en cualquier momento lo podemos ver. El ayuntamiento se hizo cargo de la ejecución total y absoluta del proyecto. Eso está publicado, esto está firmado por las dos instituciones en la cooperación, en el plan de cooperación. Claro que no es un proyecto pequeñito, es un proyecto que de 1.400.000 euros, efectivamente, en el cual cada una de las partes pone la mitad. Pero es que el proyecto no se adecúa a lo que nos presentaron en la maqueta, o debe ser que es que las maquetas son todas tan bonitas que nos engañan cuando nos la presentan y nos parecen fantásticas y maravillosas. Y que los colores no determinan un cambio. Claro que lo determinan cuando los vecinos textualmente dicen que eso es una horterada. A mí me parece muy bien que sea amarillo y azul, porque además son los colores de Unidos por Gran Canaria y nos están haciendo una publicidad gratuita. Pero evidentemente, claro que no es un colorido agradable a la vista para un lugar emblemático que debiera ser. Y con respecto a lo de Rato, que no había hecho ningún comentario, sí me gustaría, hombre, decir que si es verdad que este señor que fue ministro de Economía de España, que casi hunde al país por completo en su totalidad, que fue presidente de Bankia, una entidad financiera, y ahora nos confiesan, nos descubren que era abogado, que no era economista. Yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto es abogado, ¿no? Yo lo he leído en un periódico, en un serio, o sea, en una noticia seria. ¿Cómo es posible que este señor sea abogado y no sea economista? Un señor que se supone que tenía la responsabilidad de la economía de todo un país y de la economía de una entidad que también se vino abajo en su ejercicio.
No lo entiendo, sinceramente. Si eso es así, eso es real, habría que pedir más de una responsabilidad, no solo a Rato, que nos ha mirado por encima del hombro a todos los españoles, que se ha estado riendo de todos los españoles, que cada vez que salía en la tele, cuando uno lo ve, o en alguna fotografía en prensa, cuando uno lo ve, dice, Dios mío, este señor me está mirando por encima del hombro, ¿eh? Y es la mayor vergüenza que puede existir en España. Y por otro lado, cuando se habla del saneo del Partido Socialista, en el que también ha habido corrupción, evidentemente que ha habido corrupción y no se ha terminado de sanear, porque todavía en Andalucía queda algo por sanear, evidentemente. Tengo una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, don Óscar. Sí, dígame. Usted acaba de hablar del PEMU que mandó y encargó el señor Soria, costó 50 millones de pesetas, y le reto a que lo lea de arriba a abajo en las 875 páginas que tiene. Si tiene, fíjese usted lo que le voy a decir, si tiene como mínimo 3 errores, porque uno de ellos, si en este municipio existe un derrame de materias peligrosas, donde hay que llamar es a la refinería de Cartagena para que envíen los vehículos. Es decir, ya es de risa. Lo único que se ha reformado en el PEMU es que se ha incorporado el plan de emergencia de marítima Canarias, es decir, muelles, que se ha incorporado al PEMU. Nada más, en absoluto, que nada más que eso. Es decir, que a ver si, por favor, estamos más en concordancia a cómo está con la chapuza que se acaba de hacer de este barco, porque no hace mucho tiempo, ni muchos meses, se compró un camión con 11.000 litros de agua y 5.000 litros de espuma, que casi costó 600.000 euros, igual que se compró otro en la época de doña Josefa Subsargo, y tenemos dos que miden 22 metros y medio y no caben en ninguna calle de esta ciudad. Sí. Muy bien. Porque trabaja a 3 atmósferas como mínimo y máximo a 11. Es decir, que eso mata a cualquiera, eso no sirve. De acuerdo. Es decir, ¿por qué no se utilizó en un barco como ese la espuma en vez de ese hecho agua? Muy sencillo, porque lo hundía sobre la marcha. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que cuando es lo que estábamos hablando antes, es decir, cuando uno habla con conocimiento de lo que está hablando, pues los demás, los que no tenemos conocimiento, nos debemos callar. Distinto es que después siempre... Esta es la penúltima, después es la última, pero solo tenemos una foto, ¿eh? ¿Solamente llegó una foto? Sí. Pues nada, bueno, entonces la pasamos, si no le importa a Juan Carlos. ¿La va a pasar ya o...? No, lo ponemos después. No, como usted... Sí, vale, vale. No, mejor ahora, porque si no después en el derecho a réplica yo sé que como va a terminar él, va a dejar... Vamos a hacer... Esta foto. Vamos a ver, yo, si me permiten, no voy a poder hablar de... una breve intervención después, ¿eh? Sí, pero es que no voy a poder... ¿Esto qué es? Vamos a ver. Yo con esto lo que quiero denunciar, hay otras fotos, pero que no sé por qué no las puedo enviar bien, porque tengo problemas con mi correo. Yo esto lo que vengo a decir, desde luego esto no es la CICER del señor Cardona. Esto no es la CICER. ¿Esto es el Patán? No. Esto es la paterna. Esas son, esas son las canchas de tenis, por ahí hemos pasado todo. Sí, además usted grabó. Pero lo quiero decir, Juan Carlos, porque me da mucha rabia que ese entorno, no solamente ese, porque además eso es privado, es decir, eso es un espacio, no, es privado las pistas de tenis, lo demás es público. Esos son los... Ese recinto es privado. Sí, pero lo que está por detrás, eso es público. Y después está la otra zona, que además sí es municipal, quiero decir, que es donde se presenta el proyecto de los amigos de la Paterna, que nos hemos comprometido a que si somos el gobierno, desde luego, ese pulmón para la Paterna hay que hacerlo y lo vamos a hacer, y sé que no vamos a tener ningún problema. Pero yo lo vengo a traer, ¿por qué vengo a traer eso? Porque... Si usted me dice que es esto, hubiésemos cogido el vídeo. Claro, el problema ¿cuál es, Juan Carlos? Que cuando estamos mirando eso digo, vaya por Dios, y el alcalde no se le ha ocurrido mandar una carta igual
a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que las que mandaron este lunes, estamos en época ya preelectoral, con lo cual las campañas electorales no se pueden hacer excepto en los días que están previos, que es del 8 al 23, ¿verdad? Porque el 24 son las elecciones. Pues esta carta la ha mandado el señor alcalde para que el pasado martes 7 de abril se ha inaugurado el complejo deportivo, abría sus puertas en un enclave único. Bueno, y además lo que está diciendo es, le invito, si aún no lo ha hecho, a que conozca sus instalaciones en la jornada de puertas abiertas, en la confianza de que entre todos sigamos construyendo una ciudad viva, con nuevos espacios para la cohesión social y el disfrute. Esta carta la han mandado desde la CICER, del complejo deportivo de la CICER, pero qué casualidad, va con la firma de el sobre de la empresa que está ejecutando, de la empresa que va a ser la responsable, pero después por supuesto va el nombre de don Juan José Cardona y el escudo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto por supuesto ya hoy ha llegado la denuncia a la Junta Electoral, porque no solamente es esto. Yo quisiera saber también lo que pasó ayer, la reunión en la que en pre-campaña, decimos que se han aumentado un 10% las partidas en políticas sociales. Lo que se le olvida decir es que dejó de percibir la ciudad 550.000 euros, que lo perdieron precisamente por servicios sociales de fondos que venían del Cabildo. Pero es que además se olvidan de decir que los vecinos y ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria desde el mes de enero no están percibiendo la ayuda de alquiler porque no tienen el dinero depositado. Y se le ha olvidado decir, que se llenan la boca hablando de cómo han saneado las cuentas, que las empresas que prestan los servicios al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no perciben ningún ingreso desde el pasado mes de enero. Lo digo para que anoche yo, Juan Carlos, que estuve viendo la tele, digo, pues ya como estamos en campaña electoral, lo siento por Óscar, que yo no es el responsable, pero anoche viendo la tele, viendo Televisión Independiente Canaria, para nosotros Canal 8, me sentí tan... Tuve que quitarla, Juan Carlos, porque yo estoy pensando, si el Partido Popular, que ha estado años sin venir, que después ha vuelto, que después ha estado meses, y que ahora vuelven porque estamos en campaña electoral y esta es su casa, si es todo como la entrevista de anoche, Juan Carlos, permítame que le diga que pierde. ¿Que pierde quién? Que pierde a una asidua de su canal, porque la entrevista de anoche a Mercedes Roldós, a Mercedes Roldós fue, aparte de que fue de verdad pesada, mire que yo tengo relación personal, pero bueno, es que ayer fue infinitamente pesada, no hablo de nada, porque claro, yo como la han puesto y tiene la suerte de que se va a ir de allí, porque como no va a llegar a nada, entonces le dejan el tercer puesto al Parlamento de Canarias. Si van a venir a hablar de Zapatero, entonces yo, no se preocupe, de Zapatero también puedo hablar yo, pero también hablamos de todo lo que está pasando en el Partido Popular. Si es a eso a lo que venimos, pues yo encantada, Juan Carlos, porque después voy a traer toda la ristra de ellos. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que ser claros con lo que queremos hacer como partido, con lo que somos capaces de comprometernos y que después los ciudadanos decidirán. Por eso cuando estábamos hablando fuera de antena, qué es lo que piensa cada uno cuando vio las encuestas esta semana. Yo digo, yo la encuesta la quiero el 24 por la noche o como mucho la madrugada del 25 de mayo, bien, que es la real. ¿No me gustó la entrevista? ¿Qué íbamos a hacer? Una pesada, Es que eso era lo que iba a decir. Yo creo que son comentarios, como bien antes comentó Ángeles, de otras cuestiones, son comentarios subjetivos, es decir, son opiniones personales. No, del entrevistador no. Bueno, yo voy a intentar, porque claro, cuando uno está gobernando y todos son de la oposición, ¿verdad? Empiezas a recibir diferentes ataques y uno intenta... Eso lo vimos algunos de claro, en el mandato anterior, y uno intenta sacar tiempo para intentar responder un poco pues a todos, ¿no? Empezando por el señor que nos llamó, Alfonso de Ginamar. Voy a repasar evidentemente qué es lo que pasa en las Ramblas de Ginamar para ver si realmente con 2 operarios del Servicio Municipal de Limpieza resulta escaso el tema de la limpieza en esa zona, pero vamos, por los partes que tenemos de los capataces no nos dicen que sea el número de operarios escaso, pero yo mismo lo voy a repasar personalmente. Mire, el tema de la corrupción que decía antes José Eduardo, ¿no? Que en el Partido Popular ha habido una etapa de corrupción en el Partido Popular, como en el Partido Socialista y como en los partidos grandes que llevan muchísimos años gobernando, muchísimos años, porque antes Ángeles decía que como un abogado podía ser pues responsable de una cartera como Economía y Hacienda. Lo puede ser perfectamente. El tema es que esté capacitado, claro que lo puede ser, porque es un titulado en Derecho, quizás con la especialidad, que, o sea, no tienen absolutamente nada que ver.
también Roldán tenía seis carreras y al final no tenía ninguna. Las 6 carreras las tenía en las medias, pero no tenía ninguna carrera más, se las inventó. Y en la época socialista hubo mucha corrupción, acuérdense del caso Filesa, el caso Roldán, Mariano Rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Partido Popular también ha habido corrupción, pero eso no quita de que otros políticos, porque son una minoría pequeña, pues estemos trabajando con responsabilidad y que no tengan que pagar justos por pecadores. Lo vuelvo y lo repito, aquellos políticos del partido que sea que hagan cuestiones ilegales y que evidentemente abusen de lo que es el cargo público que ostentan y de los bienes públicos, pues evidentemente tendrán que dar responsabilidades a los juzgados y si salen condenados pues tendrán que pagar sus penas que estipulen los correspondientes juzgados. Es que no hay otra. Y hasta ahí yo creo que... Y devolver que lo sustraído. Bueno, eso lo marca el juez. A la sociedad. No sí, lo marcas claro, ni tú, ni lo marcamos nosotros, ni lo marca nadie. Para eso hay, evidentemente, una persona competente que es el señor juez, el magistrado, del tribunal que se trate, que es el que determina la pena en cuestión. Nosotros no podemos determinar que una persona, sea quien sea, del partido que sea, porque corrupción ha habido muchísima, pues que tenga que devolver. Eso lo determinará, evidente, el juez, que para eso también hay una responsabilidad patrimonial con los bienes propios de las personas en función de la pena de la que se trate. Evidentemente, como una persona tiene que, se le embargan los bienes o se le embarga lo que tenga, las cuentas, etcétera, etcétera, y también responden en función de la pena que se le haya puesto. Miren, espacios emblemáticos devaluados, como decía José Eduardo de Nueva Canaria, yo creo que no, para nada, absolutamente para nada, porque devaluados estaban antes, sin ningún tipo de uso, con un deterioro significativo. El Estadio Insular, el Barranco de la Ballena, que era evidentemente un barranco, una ladera de piedra y arena, que no tenía absolutamente nada, y no son obras de low cost, como bien comenta Nueva Canaria en su campaña, que ha decidido pues ocupar la campaña electoral contra el ayuntamiento de que estamos haciendo obras a low cost, ni mucho menos. El Cabildo Gran Canaria nos ha quitado de en medio, como tú comentaste, José Eduardo. El Cabildo Gran Canaria con la obra del Estadio Insular sigue, puesto que además cofinancia el 50% de la inversión. Estamos hablando de una inversión de 2 millones de euros, no de 1 millón, como tú habías comentado, de cerca de 2 millones de euros. Y este proyecto, que era lo que yo comenté, no se aleja de nada, lo que se está ejecutando actualmente no se aleja para nada a lo que era el proyecto, y lo podrás comprobar. Y en cualquier caso de que realmente se aleje o sea muy distante o muy diferente a lo que se proyectó, pues evidentemente eso se puede impugnar, se puede denunciar, etcétera, etcétera, pero es que no es nada diferente. El Estadio Insular ha sido un estadio, un inmueble que ha estado cerrado más de una década, con un deterioro significativo, y lo que ha pasado en este gobierno municipal, o en este mandato municipal, es que un ayuntamiento y un cabildo se han puesto de acuerdo para poder sacar esta obra hacia adelante. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene unos 20.000 metros cuadrados más de zonas verdes, es decir, de un gran parque verde, cosa muy diferente en el mandato anterior, que estaba gobernando Compromiso por Gran Canaria con Partido Socialista aquí, y en el Cabildo de Gran Canaria que gobernaba también el mismo color político, y no fueron capaces de ponerse de acuerdo para sacar esta obra hacia adelante o el deterioro. Sin embargo, sacaron un proyecto. Lo único que pudieron hacer fue un proyecto que evidentemente, como bien ha dicho José Eduardo, totalmente inasumible para las arcas municipales en la época en la que estamos. Entonces, ¿qué tienen que valorar los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria? Pues que este grupo de gobierno municipal saca hacia adelante un proyecto en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria, en plena crisis, cuando únicamente recibimos los fondos del plan de cooperación con el Cabildo Gran Canaria y fondos municipales, los propios, los que tenemos, mientras que antes había fondos FELS, fondos FEILE, fondos del plan de cooperación con el Cabildo Gran Canaria y fondos propios municipales del propio ayuntamiento. Yo creo que el ciudadano debe de valorar lo que se está sacando hacia adelante sin ser low cost y evidentemente con una financiación o con una limitación de los recursos económicos, y el ciudadano tiene que distinguir la ciudad que tenía antes y la ciudad que tiene ahora cuando el Partido Popular la viene, pues en el 2015 vuelven a haber elecciones, ¿no? Me quedan 8 minutos, por lo tanto hay que repartirlo a 2 minutos por intervención. Complicado porque sí. Pero muchas cositas, pero rápido comento. Me estaba acordando cuando el señor llamaba de que se habían comprado una cuba de agua con espuma, no sé qué. En esta ciudad hemos hecho cosas tan exóticas como en la época de Pepe Luzardo de comprar un quitanieves. Las Palmas de Gran Canaria tiene un quitanieves. En Las Palmas de Gran Canaria, imagínense si hemos despilfarrado el dinero. Mira, con el tema de las obras low cost, las obras de la ballena, el corredor de la ballena, lo sabes porque es de tu distrito, cayeron 4 gotas y se destrozó, y fuimos y lo grabamos con este programa, y lo están arreglando ahora medio bien. Y lo que dices tú, que en el Barranco de la Ballena no hay nada, si te voy a decir lo que hay en el Barranco de la Ballena: campos de fútbol hundidos, destrozados, millones de euros enterrados ahí, enterrados por el Partido Popular, que tenía informes el señor Soria de que no se podía construir los campos de fútbol ahí porque aquí era un vertedero, y aún así lo hizo.
y han intentado después todos los demás tratar de resolver ese problema y no lo han conseguido, y al final se ha quedado aquello en una escombrera que habrá que quitar de ahí, y lo que nosotros proponemos es que sea el gran pulmón verde de Ciudad Alta. Con el tema de la corrupción, yo insisto en que es producto de una época y de una cultura de hacer política en aquel momento, pero vamos a evaluar lo que hace el Partido Popular ahora. Las reacciones, pues ¿sabes cómo reacciona el Partido Popular? Llevando imputados en las listas, sigue llevando imputados en las listas, creo que de los pocos partidos que lo hace, ocultando pruebas, dificultando las investigaciones judiciales, o mandándose mensajes de apoyo a gente que está imputada de tranquilo, no te preocupes, aquí estamos y tal. Esas son las reacciones del Partido Popular, el de hoy. Por lo tanto, creo que la gente no solo va a juzgar el Partido Popular del pasado, sino también el de hoy. Y cierro con el tema del Confital. El tema del Confital, aquí tenemos también un grave problema de información por parte del señor alcalde, que confunde a la ciudadanía. Aquí hay, por resumir muy rápidamente, 3 hechos ciertos. Primer hecho cierto: cuando Cardona era concejal de urbanismo, él promueve que se pueda construir un hotel en el Confital. Lo promueve él, es decir, el lío empieza porque él promueve que se pueda construir un hotel en el Confital. Cuando llega la señora Pepa Luzardo, para tratar de evitar eso, llega a un acuerdo con los propietarios y firma un convenio imposible de cumplir. Imposible de cumplir. Los metros cuadrados que se le da a cambio de la gente para que no construya el hotel, la ciudad no los tiene, con lo cual no se puede hacer. Claro, llegamos al tercer hecho cierto, que es que se acaba el plazo y no se ha podido cumplir el convenio. ¿Y ahora qué va a hacer la empresa? La empresa se conforma con recuperar el suelo, que ahora se le ha cambiado el uso, que no puede hacer el hotel, y no va a decir nada. O sea, ha perdido un montón de dinero y no va a decir nada. La empresa va a reclamar, y va a reclamar una indemnización porque no se ha cumplido el convenio, y si se les expropia, va a pedir el dinero de lo que valía cuando podían construir un hotel, no de lo que vale ahora. Por lo tanto, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por la gestión del señor Cardona cuando era concejal de urbanismo, le va a costar un dineral el Confital. María. Vamos a ver, el principal tema, el derroche. El principal tema que el señor que llamó con respecto a los vehículos de los bomberos, evidentemente existen esos vehículos sin estrenar. Se sabía cuando se hicieron esas compras que esos vehículos no servían para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando el PEMULPA solicita compromiso por Gran Canaria en marzo de 2013, los vehículos especializados, dotados para ese tipo de siniestros, se aprueba en pleno y todavía estamos esperando. Cuando ahora se aprueban unos vehículos y se anuncia como una gran cosa que van a dotar a la policía municipal de unos vehículos nuevos en renting, porque evidentemente la flota que existe está obsoleta y que hay que renovar porque el contrato de renting se vence y hay que renovar ese contrato con vehículos nuevos, claro que sí. Pero es que no se dice nada, lo he preguntado infinidad de veces. El vehículo que se aprueba en el pleno por PEMULPA no se ha dotado al ayuntamiento. Claro que no existe. Y con respecto a las obras del Estadio Insular y del Barranco de la Ballena, esperemos que no se repita el problema del Barranco de la Ballena en el Estadio Insular. Esperemos que en unos pocos meses no tengamos hundimientos y tengamos problemas de infraestructura, porque evidentemente hay una responsabilidad que jamás se ha pedido cuando el Barranco de la Ballena se convierte de nuevo en un estercolero, porque el Barranco de la Ballena no es que ahora tenga una infraestructura, es que es un estercolero. Y me gustaría añadir que no se puede engañar a la población. Lo que no se puede es dar una imagen de que se hacen las cosas bien únicamente por parte del Partido Popular. El Estadio Insular estuvo cerrado 10 años, efectivamente. Claro que hubieron otros gobiernos que estuvieron en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estuvo compromiso, como usted bien ha dicho, con el Partido Socialista, que fue cuando se elaboró ese proyecto que debió salir, que debió haberse ejecutado por fases en este mandato, porque no es cuestión de presupuesto. La empresa responsabilizó al ayuntamiento que no se hiciera por fase, porque se podía haber disfrutado por fases efectivamente, y no era cuestión de que el presupuesto no se pudiera asumir en su totalidad. No era necesario asumirlo en su totalidad. A ver si me queda poco tiempo. Poco tiempo, pero Óscar yo creo que en esto además me lo va a permitir. Vamos a ver, María Ángeles. Depende, yo tengo que hablar también, Tú... No, me quedan 4 minutos. Vale, María Ángeles, vamos a tener además debates y tertulias tranquilas y serenas, pero no faltemos ninguno,
Vamos a ver. El problema del Estadio Insular fue que en el mandato anterior, estando en el Cabildo de Gran Canaria, el Partido Socialista y Nueva Canaria, se hace un concurso de ideas y gana un proyecto. Efectivamente. Un proyecto que viene la época que viene, y el peor error que comete Luis Ibarra es dejar tan saneadas las cuentas para que ahora venga José Miguel Bravo y la estalle de la manera que lo está estallando. Pero a partir de ahí, lo que hace José Miguel Bravo es que cuando llega al gobierno, por cierto, con 2 tránsfugas en lo que él se ha convertido, resulta que en vez de poner en marcha ese proyecto, va y coge y dice, no, trae el proyecto de un particular y es el que quiere endosar. Es que tengamos en mente... Es que efectivamente nadie lo quería. No, nadie lo quería, no. El señor José Miguel Bravo de Laguna quiso que el proyecto que ganó no saliera adelante, y entonces él trajo uno, sacó uno de la chistera y pone uno encima, de manera totalmente ilegal e irregular. Y entonces hasta ese lo tuvo que rechazar. Luego venimos con esto de que la misma responsabilidad que tiene el alcalde, porque es verdad que presenta un proyecto que no tiene que ver con el que ha salido, se le tiene que pedir al presidente del Cabildo, y no miremos para otro lado. Y ya termino. Que ahora le tiene más miedo al presidente del Cabildo que al Partido Popular. Yo no le tengo tiempo, tengo un programa en directo. Permítame que mañana, que invite a todo el mundo mañana a la presentación del proyecto del Partido Socialista para el Carnaval, mañana a las 8 en el Club Victoria, mañana viernes nada más. No voy a seguir con lo demás. Es que Inmaculada, cuando coge el turbo, no hay quien la saque. Yo siempre he tratado de que esto se haga por turno para no convertirlo esto en un salvo de deluxe. Pero si ustedes quieren que esto sea un salvo de deluxe, porque entonces sería esto ya un cachondeo bastante grande. Hombre, yo pues a eso me refiero con el tema de hablar con responsabilidad. Acabas de comentar de que es un proyecto, y yo no voy a defender a Bravo de Laguna, y menos ahora en esta situación, pero un proyecto ilegal y irregular. Si fuera ilegal, irregular, Inmaculada, el que quiso meter, pero eso se hubiera impugnado, hubiera ido a los tribunales, evidentemente no ha sido un proyecto, no es un proyecto ilegal ni irregular. No. Hablemos con consecuencias. Por eso no se admitió. El corredor de la ballena que comenta Nueva Canaria, José Eduardo, que estuvo destrozado por las últimas lluvias porque se hiciera Pedro Quevedo y él una foto en un hoyo, y ya por eso ya el corredor de la ballena estaba destrozado por una foto que salió en prensa en un hoyo. Por cierto, una foto muy significativa del estado actual, de cómo puede estar la ciudad y de la preocupación de Pedro Quevedo en lugar de estar en Madrid, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero mire, la diferencia entre el trabajo de un grupo de gobierno y otro grupo de gobierno es que unos critican y otros hacen. El corredor que parte desde la zona de la Minilla, desde el principio del Barranco de la Ballena, que llega hasta los campos de fútbol, nosotros no hemos tenido ningún problema en reconocer que esa obra estuvo mal hecha, la de los campos de fútbol, evidentemente. Los campos de fútbol no son apropiados, evidentemente, para la práctica deportiva que se pretendía, pero esos terrenos son apropiados para otro tipo de prácticas, como pueden ser, evidentemente, prácticas polivalentes deportivas, etcétera. La diferencia es que el grupo de gobierno anterior no sacó nada, y nosotros estamos intentando sacar algo, y es un corredor verde para poder practicar pues desde running, desde footing, pues un gran palmeral evidentemente de ocio para que la gente pueda descansar, caminar, etcétera, etcétera. Mira, comentabas que el Partido Popular lleva imputados. Te recuerdo que Nueva Canaria lleva un imputado también en una de las islas menores. Sí, no me acuerdo qué isla era también, pero lo leí el otro día. Una persona que está imputada por Nueva Canaria, no sé si se presenta. Pero tú no puedes llegar aquí. Leí que hay uno de Nueva Canaria que no sé de dónde es. ¿Qué asuntos están imputados, por favor? Bueno, pero es que si tengo que dar nombres, apellidos y todo. Pero bueno, y ya por último, que se ha criticado también aquí el tema de la carta de la CISER que ha puesto Inmaculada por encima de la mesa, y la entrevista de Mercedes Roldós. Vuelvo y repito, conceptos y quejas subjetivas. Evidentemente, ¿qué va a decir la oposición? Si realmente el Partido Socialista cree que ha habido alguna ilegalidad o alguna cuestión con el tema de la carta de la CISER, que es una carta donde se le da la bienvenida a todos los asociados o los socios de la CISER, que lo impugnen, que vayan a la Junta Electoral de Zona y que presenten una denuncia, pero no que digan que estamos atentando con esta carta contra la normativa de la Junta Electoral de Zona, porque es muy fácil que el ciudadano se lo crea, y es muy diferente que el Partido Socialista realmente no haga nada. Si no hacen nada es porque realmente no hay ningún problema. No soy capaz de decirlo. Don Óscar, muchas gracias, Inmaculada, María Ángeles, José Eduardo. Nos vamos porque tenemos otro programa ahora. Esto que ustedes están haciendo en los últimos 10 minutos, siempre hacen lo mismo. Háganlo desde el minuto 1. Pero si es que han habido un montón de temas que quieren. Hasta el lunes, amigos.